vamos a hablar de fobias infantiles. Qué importante que es esto. ¿Por qué? Porque los niños tienen miedos evolutivos que no son fobias. Esto es muy importante de decir. Estos miedos evolutivos se intensifican entre los 4 a los 6 años y son normales y forman parte de la evolución sana del niño. Ahora, las fobias específicas son otra cosa. Son trastornos de la ansiedad, son trastornos psicológicos y tenemos que ver de qué manera se manifiestan. Los miedos más comunes antes de entrar en las fobias, ¿cuáles son? Bueno, tenemos el miedo a los monstruos, el miedo a la oscuridad, miedo a separarse de mamá, sobre todo cuando son chiquitos. Y acá vale la pena hacer un apartado. Cuando un niño se separa muy pequeñito, 4, 5, 6, 7 meses de los brazos de mamá, bueno, habría que preocuparse un poquito porque lo normal es que haya establecido ese vínculo de apego. Las tormentas, los relámpagos, los ruidos fuertes, ir al médico o al dentista cuando son un poquitito más grandes, a las personas desconocidas, al agua o a nadar, a estar solo. Ojo que no es la sensación existencial de soledad. Lo que el niño siente es miedo a estar solo, sin mamá y sin papá, o sin la persona que lo cuida. A los animales, es muy común, pesadillas y terrores nocturnos. ¿Cuál es la diferencia? Las pesadillas, bueno, el niño se despierta agitado, recuerda lo que le ha pasado, va a mamá, lo consuela un poquitito y se vuelve a dormir. Los terrores nocturnos, el niño se despierta a lo mejor con un grito y no recuerda para nada lo que ha sucedido, transpirando, con taquicardia, pero vuelve a dormirse. Una vez superados estos miedos, ustedes saben que fortalecen la autoestima del niño. ¿Por qué? Porque son miedos adaptativos, miedos que les sirven para enfrentar las reales situaciones de peligro que pueden existir en la vida. Ahora, ¿cuándo un miedo se transforma en fobia? Esto nos tiene que preocupar. Bueno, cuando la respuesta del niño es desproporcionada al peligro que se presenta. Por ejemplo, el niño ve un perro grande que se le acerca y bueno, responde con una reacción proporcionada porque es un perro que lo puede atacar. Pero si el niño reacciona con todas las reacciones fisiológicas que implica el miedo a una hormiga que ve en un camino, ahí estamos hablando de una fobia, porque la respuesta es desproporcionada, ¿verdad? A toda esta visión de un animal completamente inofensivo. Así que tenemos que tener mucho cuidado con esto y observar las conductas del niño. Como les decía, la fobia es un trastorno de la ansiedad. La ansiedad es también adaptativa, y esto dispara el miedo, porque muy atrás en el tiempo, en la prehistoria, los hombres se protegían, tenían miedo, este miedo natural que surge, y se protegían de las tormentas, se protegían de los animales. Entonces esto nos hace bien, esto es adaptativo, pero tenemos que tener cuidado cuando se sale fuera del ámbito de lo natural. Además tiene que durar más de 6 meses, y además hay una crisis de ansiedad severa. Ustedes saben que la ansiedad, que es una respuesta normal adaptativa, cuenta con una respuesta fisiológica. ¿Qué es esto del organismo? Hay taquicardia, sudoración, se dilatan las pupilas, el niño no puede prácticamente hablar. Entonces, esto es una ansiedad. ¿Qué le pasa a los adultos? Nos pasa también a nosotros. Esta crisis de ansiedad severa se ocurre de nuevo frente a la visión de una hormiguita, entonces ahí estamos hablando de una fobia. Por otro lado, debe interferir en las actividades diarias de la infancia. Ya es un problema porque el niño no quiere salir para no encontrarse con la hormiguita supuesta, no quiere estar chequeando en la casa. Realmente hay todo un problema en la familia, un conflicto que se desata con esta fobia. ¿Cuáles son las causas de las fobias? Bueno, puede ser una experiencia traumática vivida. Es decir, una experiencia en donde alguien lo atacó, a veces un asalto de cualquier otro tipo, puede ser un asalto sexual, un asalto de gritos, alguien que le pegó. Testigo de una experiencia traumática, vio cómo papá le pegaba a mamá, o como un compañero le pegaba a su hermanito.
Y también hay un reforzamiento positivo de los padres. Vale decir que cuando el niño siente este terror, los padres le dicen no te preocupes, lo sobreprotegen y se lo llevan a dormir, por ejemplo con ellos a la noche, para que no sienta ese miedo. Bueno, esto es lo que hace que el niño encuentre una ganancia sobre ese miedo fóbico, una ganancia, y entonces continúe el desarrollo de su trastorno de ansiedad. ¿Qué hacemos los padres ante esto? No ridiculizarlo. Por ejemplo, no decir, ay, pero qué tonto, ¿cómo te va a dar miedo una hormiga? Es decir, ese tipo de cosas incentivan el trastorno. No prestar excesiva atención, es decir, no estarle encima sobreprotegiéndolo, no te preocupes, esto nada va a pasar. No sobreproteger, justamente lo que les estaba diciendo. ¿Por qué? Porque entonces, si nosotros no prestamos la debida atención sin sobreproteger, y lo ayudamos al niño, ¿verdad?, a que procese esto que le está sucediendo, le damos un espacio de comprensión mayor. Y consultar con el médico pediatra, como siempre digo, porque bueno, para el tratamiento de estas fobias hay medicamentos, pero también hay terapia cognitiva conductual, que esta es la sugerencia de tratamiento. Es decir, se cambian, ¿qué es cognitivo conductual? Bueno, cognitivo se cambia el pensamiento del niño, cuando está pensando que va a ser atacado por esa hormiguita. Se trata de modificar y por ende se modifica la conducta. Entonces, ¿cuál es básicamente lo que hay que hacer? Es la desensibilización, es decir, favorecer que se exponga a su miedo lentamente, al objeto fóbico. De a poquito, es prácticamente el mismo tratamiento que en un adulto, pero lógicamente con un niño tenemos que ser muy cuidadosos y saber bien qué lo ha disparado. Como siempre, los invito a seguirme en todas mis redes sociales y ahora también en mi nueva website balinoti.com.